¿Pagarías $120,000 por un plátano? No, no es una pregunta trampa. ¿Pagarías el precio de un coche de lujo por un simple plátano pegado con cinta adhesiva a una pared? Porque en 2019, en la feria de arte más importante del mundo, 2 personas lo hicieron. Y lo que pasó después desató un circo mediático que nos obliga a preguntarnos si el arte contemporáneo es la mayor tomadura de pelo de la historia o un espejo de nuestra propia locura. Esta es la historia de Comediante, la obra de arte más polémica, viral y, seamos sinceros, más absurda de los últimos años. Y te prometo que cuando termines de ver este video, entenderás que el plátano es lo de menos. Para entender este disparate, primero tenemos que conocer a su creador, Maurizio Cattelan. Este italiano no es un artista cualquiera. Es el rey de la provocación, un bufón que se ha hecho millonario abofeteando al mundo del arte desde dentro. ¿Crees que lo del plátano es mucho? Años antes, Cattelan ya había colgado de una percha en un museo a su propio galerista. Lo había pegado a la pared con cinta adhesiva, una idea que le volvería a ser útil. Este es el tipo que creó una escultura de cera del Papa Juan Pablo II aplastado por un meteorito. La que lió con eso fue legendaria. O el que instaló un inodoro de oro macizo de 18 quilates completamente funcional en el Museo Guggenheim de Nueva York y lo tituló América, para que, literalmente, la gente pudiera cagar sobre el sueño americano. Por cierto, el inodoro fue robado años después y sigue en paradero desconocido. Cattelan es un genio del marketing y un maestro en crear obras que son puro cebo para los medios. Ahora, conociendo al personaje, viajemos a diciembre de 2019. Estamos en Art Basel, Miami Beach, la Super Bowl del mercado del arte. Un lugar donde millonarios y multimillonarios pasean con sus asesores para comprar obras que valen más que un edificio. Es el epicentro del lujo, la especulación y, a veces, del exceso más ridículo. En el stand de la prestigiosa Galería Perrotin, entre pinturas y esculturas valoradas en millones, había una pared vacía, o casi vacía. En el centro, a la altura de los ojos, un plátano. Un plátano normal y corriente comprado en una frutería de Miami por unos 30 céntimos, pegado a la pared con un trozo de cinta adhesiva gris. El título, Comediante. El precio de salida, $120,000. La gente al principio no sabía cómo reaccionar. ¿Era una broma? ¿Una cámara oculta? Pero cuando la galería confirmó que el precio era real y la obra estaba a la venta, el stand se convirtió en el punto más caliente de toda la feria. Todo el mundo quería hacerse un selfie con el plátano. La obra se hizo viral en cuestión de horas. Era el meme perfecto. Pero entonces ocurrió lo impensable, se vendió. Y no una, sino 2 veces. 2 coleccionistas pagaron $120,000 cada uno por una de las 2 primeras ediciones de la obra. Un tercer ejemplar se ofreció a un museo por $150,000. Y aquí es donde tu cerebro probablemente esté gritando: pero si el plátano se pudre, ¿qué demonios compraron exactamente? Y esa, amigo mío, es la clave de todo. No compraron el plátano, ni la cinta, compraron la idea. El comprador recibía un certificado de autenticidad de 14 páginas con instrucciones detalladas. El certificado les otorgaba el derecho a recrear la obra. Las instrucciones eran precisas. El plátano debía colgarse a 175 centímetros del suelo, en un ángulo de 37 grados, y debía ser reemplazado cada 7 o 10 días, o cuando empezara a mostrar signos de descomposición. Lo que compraron no fue un objeto, fue un concepto. Y esto es algo que el arte lleva explorando desde hace más de un siglo con artistas como Marcel Duchamp, que cogió un urinario, lo firmó y lo llamó fuente.
Catalan estaba llevando esta idea al extremo en la era de Instagram, pero la locura no había hecho más que empezar. 2 días después de la venta, con el mundo entero hablando del plátano, un artista de performance llamado David Datuna se acercó al stand, despegó el plátano de la pared, lo peló y se lo comió delante de una multitud que lo grababa todo con sus móviles. Lo llamó su propia obra de arte, Artista Hambriento. ¿Y qué hizo la galería? ¿Llamaron a seguridad? ¿Denunciaron un acto de vandalismo contra una obra de $120,000? No. Un responsable de la galería sonrió, fue a su bolso, sacó otro plátano y lo pegó en la pared. El espectáculo debía continuar. El gesto de Datuna, lejos de destruir la obra, reforzó su mensaje. El plátano físico no tenía ningún valor, era solo un símbolo. La obra de arte era la idea, y la idea era indestructible. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Es comediante una estafa o una genialidad? Hay varias teorías fascinantes. La primera, y la más obvia, es que es una crítica salvaje al propio mercado del arte. Catalan puso el cebo más absurdo posible en el lugar más comercial del mundo, y los coleccionistas picaron. Demostró que en ese mundo de excesos, la gente está dispuesta a pagar cualquier cosa por un buen titular, por el prestigio de poseer algo de lo que todo el mundo habla. Les vendió un espejo de su propia vanidad. La segunda interpretación habla sobre el valor. ¿Cómo decidimos lo que vale algo? Un plátano es un objeto de consumo global, con una historia compleja ligada al comercio y a la explotación. Pero también es un ícono de la cultura pop, la base de miles de chistes y gags cómicos. Al pegarlo en la pared de una galería, Catalan lo saca de su contexto y nos obliga a mirarlo de otra manera, a preguntarnos por qué un objeto puede pasar de valer céntimos a miles de dólares solo por la firma o la idea de un artista. Y una tercera teoría, quizás la más interesante, es que la verdadera obra de arte no era el plátano en la pared. La verdadera obra de arte fue el circo mediático que se generó. Las noticias, los memes, los debates, las marcas que empezaron a pegar sus propios productos en la pared, las miles de personas que imitaron la obra. Catalan no creó un objeto, creó una conversación global. La obra era efímera, como el plátano que se pudre. Pero la historia que generó es ya parte de la historia del arte. Al final, Comediante funciona como un chiste perfecto. Tiene un planteamiento, un plátano en una pared, un desarrollo se vende por una fortuna y un remate final. Alguien se lo come y no pasa nada. Nos hace reír, nos hace pensar y, sobre todo, nos hace sentir un poco incómodos. Catalan nos puso a todos a prueba, y ya sea que lo consideres un genio o un timador, logró que el mundo entero se hiciera la pregunta fundamental: ¿qué es el arte? Y solo por eso, su humilde plátano ya ha conseguido más que muchas obras que cuelgan en los museos más importantes. ¿Y tú qué piensas? ¿La estafa del siglo o una obra maestra de la provocación? ¿Dónde crees que está el límite del arte? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustan las historias ocultas detrás del arte, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte el próximo video. Nos vemos en los comentarios.